en este proceso de implementación. Creo que en esta primera etapa en la que nos encontramos es una etapa muy sólida y es una etapa en la que podemos decir que incluso estamos orgullosos de haber participado activamente dentro del grupo Alstom como filial mexicana. Muchas de los grandes principios, muchos de la filosofía y de los proyectos que hoy tienen a nivel corporativo, muchos fueron impulsados, fueron propuestos y fueron promovidos por nuestra filial de Alstom en México. Insisto, para lo cual nos sentimos altamente orgullosos. Hoy tenemos un programa global, un programa corporativo que cada vez más permea. Esto también depende mucho de los países y de los contextos donde se encuentran cada una de las filiales. Por fortuna en México creo que tenemos mucha posibilidad a la creatividad, creo que tenemos mucha posibilidad a la innovación y tenemos mucha flexibilidad para que aquellas propuestas que hemos subido o estos programas y estos proyectos que el propio personal ha definido y ha propuesto, los llevemos a la práctica en el corto plazo. Y desde ahí tenemos incluso mecanismos de participación en proyectos de responsabilidad social, en donde una de las condiciones fundamentales es que sean los propios empleados los que identifican estas áreas de oportunidad y donde los propios empleados propongan proyectos concretos para acciones concretas en materia de responsabilidad social. Está mucho más avanzada de lo que yo hubiera creído hace algunos años. Hay empresas que han hecho un trabajo extraordinario, empresas 100% mexicanas o empresas binacionales o multinacionales, extraordinario en materia de responsabilidad social. Yo cada vez que voy a un foro en esta materia o que voy a la cumbre de negocios, como la última que fue en Querétaro, estoy sorprendida de ver los testimonios de empresas mexicanas que, independientemente de la regulación de la legislación, es decir, de que algún organismo o alguna entidad o alguna ley te lo imponga, de forma voluntaria y de forma espontánea, hay una gran cantidad de empresas que consciente o inconscientemente, y eso es gran parte del gran aprendizaje que tú nos has dado, que a veces inconscientemente hacemos responsabilidad social. Y simplemente es una cuestión de medición. Me doy cuenta que estamos mucho más avanzados de que la común de los mortales pueda determinar, como soy yo, o cualquier especialista en responsabilidad social. Creo que tenemos un buen punto de partida. La cultura mexicana es una cultura muy tribal y al mismo tiempo que es una cultura muy maternal, muy protectora, muy social. Y con estas características es un terreno muy fértil para ir muy rápido en la concientización de entidades sociales, llámese organizaciones, para ir muy rápido en las organizaciones en estos procesos de concientización. Tenemos tal vez que reforzar o robustecer áreas como la solidaridad, el entendimiento de la solidaridad, el entendimiento de la sustentabilidad, de la durabilidad, pero yo creo que el espíritu, la esencia, hay cosas muy recuperables en la esencia de la cultura mexicana o latina que nos permiten ir mucho más rápido de lo que pensamos y además obtener y retribuir a esa cultura con mucha más rapidez de lo que hubiéramos pensado. Yo, por ejemplo, me da mucho gusto constatar que empieza a haber ya indicadores en algunas de las inversiones públicas en este país, en donde el indicador ya no son en proyectos de infraestructura únicamente el indicador de rentabilidad, sino empezamos también a ver ya indicadores de rentabilidad, no solamente, de rentabilidad económica, sino ya empezamos a ver grandes proyectos cuyo criterio para destinar la inversión es el indicador de rentabilidad social. Y te estoy hablando de los últimos 3 o 5 años en el país. Y que hasta muy recientemente, y a pesar del perfil que tenemos económico y social, y el nivel de infraestructura que tenemos, el indicador que predominaba o el indicador único para asignación de presupuesto público era el de, insisto, rentabilidad económica. Hoy el ver que proyectos en energía, que proyectos en transporte, que en proyectos de agua, en proyectos no quiero tocar los de educación y los de salud porque intrínsecamente el indicador social es altísimo, pero quiero hablar en aquellos donde son puramente de infraestructura, como es el transporte o como es la energía, en donde la tasa
de margen que se obtenga de los proyectos es fundamental para su realización o no realización. Y que hoy secretarías como Comunicaciones y Transportes, Fonadim, Banobras, etcétera, incluyen para la viabilidad de un proyecto el indicador social. Vemos ya en licitaciones públicas que las cuestiones de ética, que las cuestiones de compliance, que el cumplimiento de los valores, tanto y el hacer cumplir, no solamente por las empresas, sino también los proveedores, los clientes, como nosotros lo hacemos, que ya empiezan a ser requisitos para participar en una licitación pública internacional, al menos en los sectores donde estoy y con los clientes que tenemos, tanto públicos como privados. Por ejemplo, un gran cliente que tenemos público como es Comisión Federal de Electricidad, que ha hecho grandes pasos en los últimos años y lo ha logrado de forma muy exitosa, la cuestión de la transparencia y la cuestión de igualdad, de cuestiones de equidad. Y que una de las grandes sorpresas que hemos tenido en las últimas licitaciones es que incluyen en la metodología de evaluación de proyectos de una licitación la contratación de discapacitados. Pero que además estamos viendo que esa cultura no es nada más es el de aparecer, sino el de realizar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a lo mejor no es muy pertinente lo que voy a compartir como información, pero cuando algunas empresas vieron aparecer este criterio y además con puntos significativos dentro de la licitación, empezaron a tratar de darle un poco la vuelta a la ley, ¿no? Entonces subcontrataban, utilizaban empresas de tercer indirecto para que pudieran abonar con el número de discapacitados. Y sin embargo la CFE, muy cuidadosa, se percató de inmediato y ahora endureció el criterio para validar que realmente los trabajadores que se están aportando estadísticamente hablando en esta evaluación, que efectivamente los tienen contratados en áreas fundamentales en los procesos industriales de los que se trata la licitación, que van a estar directamente implicados. Y esto es extraordinario, porque estamos en el deber y en el hacer, y además con instrumentos de evaluación y de supervisión que nos aseguran que este tipo de leyes se van a cumplir, o este tipo de regulaciones las estamos haciendo con la mejor de las coherencias y con la mejor de las voluntades. Y yo creo que eso es muy aplaudible y yo no lo he visto en otros países de la región. Y ahí con esto, entre otras cosas como las que hemos mencionado, me permite decir sí, hay muchas áreas de oportunidad, hay muchísimo por hacer, pero creo que México está por muy buen camino y México puede tener referencias de nivel internacional en materia de responsabilidad social. Hay empresas extraordinarias con proyectos extraordinarios que simplemente no los conocemos y que pudieran servir de referencia para poder, por efecto de ejemplo y de imitación, seguirlas.